sea, que humanamente, Señor, hemos tenido quizás en muchas de las casas un tesoro que se ha quedado con las puertas quizás selladas, porque solamente abren la Biblia en el Salmo 91 y creen que ese tesoro por sí solo se va a descubrir, se va a revelar, Señor. Creo que eres tú quien nos invita a nosotros a adentrarnos en esa mina, porque la palabra de Dios es una mina de muchos tesoros, tesoros que el hombre busca en otros planetas, que busca vida inteligente, que busca, Señor, otro planeta para vivir, busca tantas cosas, Señor, aún en las profundidades de los mares. Quiere conocer todos los misterios posiblemente del universo, pero no quiere conocer el misterio revelado del Evangelio, que es el más valioso de todos, porque ese nos traslada al reino celestial, sin una nave espacial, sin un traje especial de astronautas, sino con unas vestiduras blancas, lisas y resplandecientes que el Espíritu de Dios nos ha venido a equipar. Podemos partir a ese reino celestial y por eso necesitamos de tu presencia, de tu guía, de tu sabiduría, Señor. Glorifícate, bendícenos, ayúdanos y fortalécenos a todos los que estamos aquí presentes, que tu palabra sea propicia para nosotros en este día, en esta hora, en el nombre maravilloso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, mis hermanos, entonces vamos hoy a tratar un tema muy importante. Es un tema que creo que a todos de alguna manera puede que vigentemente o actualmente o posteriormente o en el paso de los días o en el pasado, bueno, no sé, depende de la circunstancia de cada persona, hemos enfrentado, y es el desánimo. Vamos a hablar un poco del desánimo. Este tema que es tan, digamos, tan actual, porque todos los días enfrentamos cosas, dificultades, y no siempre estamos del mismo ánimo, no siempre estamos con esa fortaleza, y hay cosas que nos desaniman, hay cosas que nos hacen como declinar, nos afligen, nos producen desánimo y ese desánimo es más peligroso de lo que parece, ¿no? Entonces vamos hoy a adentrarnos en ese tema y bueno, pues vamos a tratar de aquí a las 8 de la noche poder desarrollar este tema y que quede muy entendible para todos, muy discernible y muy edificante. El desánimo es una emoción que se ve como resultado de las cosas que nos rodean, tanto internamente como externamente enfrentamos cosas, ¿no? A veces es por lo que viene a nosotros que nos desanimamos y hay cosas que están en nosotros que nos llevan a ser personas de característica o tendencia al desánimo. Entonces de ahí que sea tan importante entender este mensaje, esta enseñanza y vamos pues de una vez a entrar en materia en el tema para no, digamos, quedar por ahí con el tema inconcluso. Y entonces vamos a mirar las causas del desánimo. El punto número 1, vamos a mirar esas causas del desánimo. Entonces, ¿cuáles de todas esas causas que vamos a mirar, pues con cuál vamos a empezar? Son muchas las causales del desánimo, pero vamos a ver algunas con la ayuda del favor de Dios. Y la primera causa es cuando no vemos el resultado aparente a nuestro esfuerzo. Todos nosotros, cuando queremos alcanzar algo, nos esforzamos por obtenerlo. Nos esforzamos si es académicamente, si es un título o una universidad o es un bachillerato o es un examen. Entonces ponemos de nuestro empeño, de nuestro esfuerzo para alcanzar el resultado que queremos, es decir, que las cosas nos salgan bien, que las cosas tengan un buen resultado, que las cosas salgan a nuestro favor, que salgan como las queremos y como las esperamos. Pero cuando esas cosas que nosotros esperamos salen al contrario, no salen bien, salen mal, no hay el resultado, todo el esfuerzo que pusimos, todo el empeño que pusimos, y vamos a mirar el resultado y el resultado es un resultado como a pérdida, es un resultado como negativo. Pasa en los noviazgos, pasa en los matrimonios,
por eso se divorcian las personas, porque le ponen todo el empeño para tener un buen resultado, para tener un buen hogar, para tener una buena familia, pero el resultado es negativo, el resultado es a la baja y eso pues trae desánimo a cada uno de nosotros. Entonces vamos a mirar los diferentes textos que nos ayudan a entrar a mirar ese desánimo y vamos a ir al libro de los Números, capítulo 11, versículo 15, para empezar pues por ahí, ¿no? Entonces estamos viendo el desánimo cuando no obtenemos o no vemos el resultado aparente de nuestro esfuerzo. Entonces cuando no hay usted se está esforzando, está queriendo, está luchando y el resultado es negativo, usted tiende a tener desánimo, ¿bien? Entonces dice la escritura así, bueno, no sé si más bien pues para que algún hermanito nos lo lea, por favor, si está amable. Alguno que tenga signos vitales, que tenga... Están en un desánimo, pero tremendo. Amén, pastor. Gracias, hermanito Luis. Bueno, yo pensé que estaban en la luna. Usted como si es de la tierrita, menos mal que está aquí donde es. Bien, pues, hermano Luis. Números capítulo 15. Capítulo 11, versículo 15. Amén. Dice la palabra de Dios. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he fallado, gracias. Si he hallado, si no he hallado. Si he hallado gracia en tus ojos. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Amén. Entonces vemos acá, esta es la historia de Moisés. Moisés viene de caminar en el desierto con el pueblo hebreo. Han visto la gloria de Dios, pero el pueblo, o sea, Moisés estaba entregando todo de él para obtener el mejor resultado con el pueblo, pero el pueblo siempre encontraba algo de que quejarse. Siempre desde que salieron, desde que Moisés llegó con el mensaje de que Jehová le había enviado para liberar a su pueblo y sacarlo de Egipto y de la esclavitud, desde ahí empezó a tener problemas. Aunque él estaba dando de sí y quería un buen resultado, lo primero que obtuvieron fue quejas. Quejas de Moisés, usted no le ha hablado a Jehová. Y cuando salieron de ahí y llegaron frente al Mar Rojo, entonces tuvieron otro problema. ¿Por qué? Porque vino Faraón y les hizo la encerrona y todos se levantaron contra él y le dijeron que para eso los había sacado para morir en el desierto. Luego tuvieron una dificultad de alimento y entonces Dios les proveyó maná y ahí se quejaron antes del maná. Después llegaron unas aguas, o antes llegaron unas aguas y eran las aguas amargas, las aguas de Mara, y entonces pues allí también se quejaron y etcétera, etcétera. Y ahora, después de que ya habían visto la gloria de Dios, ahora querían carne y se quejan contra Moisés nuevamente. Moisés, al ver la situación tan difícil, ver una cantidad de personas quejándose, ver una multitud de personas reclamándole a él, entonces él se desanima. Y creo que no es que yo quiera como creer que él tenía razón, ¿no? Moisés. Pero de alguna manera entiendo, no es fácil este camino del Evangelio. Este camino del Evangelio tiene una tarea muy grande. Y la tarea es que hay que darlo todo. Pero no se puede esperar nada. Y no esperar nada es difícil. No esperar nada es muy complicado. Yo en estos días meditaba en los profetas. Lo que estamos viviendo es una situación difícil. Y yo me puse a estudiar, a meditar en esos profetas. Y todos esos profetas de Dios, Elías, Jeremías, Isaías, Eliseo, duraron casi toda su vida haciendo la voluntad de Dios, sirviéndole a Dios, pero el final de ellos siempre fue malo. O sea, ellos terminaron mal, terminaron aserrados, terminaron en cárceles, terminaron perseguidos y estaban haciendo la obra de Dios. Entonces muchas veces nosotros siempre estamos como esperando el
el final de la película romántica, ¿no? Que todo salga bien, que como el cuento de hadas, que todo salga en victoria, que todos veamos la gloria de Dios, que nadie tenga que sufrir, que nadie tenga que padecer. Y realmente en este caminar ya no sé, yo ya no espero cosas como tan buenas, precisamente por eso, porque no puedo esperar el resultado a favor mío, porque sé que eso me generaría un mayor desánimo. Y entonces aquí que vemos en Moisés eso. Él esperaba que los que ya habían visto la gloria de Dios, que todo lo que habían vivido iba a servir para que ellos dejaran de quejarse tanto. Pero era tantas las quejas que recibía Moisés que hasta él mismo ya también empezó a quejarse con Dios y le dice al Señor, o sea, si usted me va a dejar solo con este pueblo y usted no me va a ayudar y usted me va a dejar con la responsabilidad a mí, yo no les puedo dar lo que ellos me piden, ellos me están pidiendo carne, yo de dónde voy a sacar, y si tú no me ayudas en eso, pues yo te pido más bien que me des muerte. Entonces muchas veces el desánimo, cuando no vemos el resultado, cuando estamos tratando de que las cosas mejoren y no hay un resultado, uno tiende a fenecer, tiende aquí no solamente, y no estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando de uno de los profetas más importantes de la palabra del Señor, y es Moisés, a quien Dios le dio los mandamientos, de quien pues en el tiempo del Señor Jesucristo los rabinos veneraban, y era Moisés y su ley. Este hombre en un momento de angustia, en un momento que se enfrentó a una cantidad de dificultades, tuvo desánimo y le pidió a Dios, si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si haya gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Quiere decir que él, digamos que sentía que iba a perder el control, sentía que se iba a salir de sí mismo y la iba a terminar embarrando más si Dios no lo ayudaba o se lo llevaba, porque no iba a poder con esto. Yo creo que nosotros en algún momento sentimos que como que la tarea es más grande que nosotros, que no vamos a poder. Y de eso se trata. Creo que aquí lo importante no es qué tanta victoria vamos a obtener nosotros, sino cómo va a ser glorificado Dios. Es muy complejo darlo todo y no esperar nada, eso es muy complicado. Estamos llamados a esa tarea, no es fácil, pero es importante que nos vayamos metiendo en esto, ¿no? Eh, en este plan que tiene Dios para con nosotros también. Vamos a ir también a Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5 para continuar hablando de lo que uno espera del esfuerzo, obtener un resultado, y el resultado es contrario a lo que nosotros estábamos esperando. Y por ese resultado negativo, con un esfuerzo grande, pues nosotros nos vamos a desanimar. De ahí que sea tan importante que entendamos este tema y que pues Dios nos ayude a poder enfrentar esta situación y obtener pues una victoria en medio de lo que estamos enfrentando o viviendo cada uno de nosotros de una manera u de otra. ¿Qué dice allí el primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5 para que lo escriban ahí en el chat? ¿Alguien más por ahí? Bueno, léalo del 1 al 5 para que entonces se emocione más. Pastor, primera Tesalonicenses, ¿qué? Capítulo 3 del 1 al 5. Pensé que iba a leer, hermana Cindy. Pastor, ya lo encontré. Dice, por Ajá. lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador, nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones,
porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Bien, aquí el apóstol Pablo, él había querido ir directamente a visitar la iglesia de Tesalónica y en el contexto de ese pasaje nos dice que Satanás le estorbó y que no pudo ir, pero él estaba en una angustia tremenda pensando que en esa ausencia Satanás ganara ventaja y que les pusiera estorbo y que todo ese trabajo hubiera sido en vano. ¿Y por qué hacemos referencia a esto? Porque muchos de nosotros trabajamos, digamos que o ponemos un empeño y un deseo y luchamos por un hogar restaurado, por una vida restaurada, por unos hijos, por una familia, por un esposo, por una esposa, y al final como que sentimos que como que fue en vano todo ese trabajo porque el resultado muchas veces no nos favorece. A veces estamos orando por el esposo, ayunando por el esposo, pidiendo a Dios por el esposo y antes este se porta peor, se porta como gamín, se porta grosero, se porta tarbán, se porta todo maleducado, se porta irrespetuosamente y entonces sentimos que como que fue perdido, como que fue en vano el haber dedicado todo ese tiempo esperando ver un cambio en él y sé que hay promesa en el Señor, pero esa promesa pues simplemente puede que en algún momento para algunos sea favorable, como pues también no siempre se va a cumplir. Cuando el Señor dice que sabes tu mujer, cuando habla del yugo desigual, que sabes tu mujer creyente, si harás salvo a tu marido, ¿no? O sea, pero ese quizás no es una seguridad del 100%. Y conozco pues personas que llevan 10 años, 15 años de pronto luchando por el cambio de ese esposo y no se ve ese cambio, llevan orando, llevan ayunando, llevan clamando y resulta que él no genera ese cambio, ¿no? Entonces no siempre se obtiene ese buen resultado y eso que cuando no se obtiene ese buen resultado, pues uno se desanima. Aquí el apóstol Pablo temía que todo lo que habían vivido y luchado para que la iglesia de Tesalónica creciera, se abriera, avanzara y se afirmaran en la fe, temía que en esa ausencia el diablo ganara ventaja y todo ese esfuerzo, todo ese sufrimiento y todo lo que habían vivido para que Tesalónica lograra los planes y propósitos de Dios se perdiera y había ese temor de que todo eso hubiera sido en vano. En medio de todo esto, pues igualmente uno lucha, digamos que cada persona tiene sus luchas y espera obtener el resultado en algo, espera obtener un resultado espiritual. Otros dicen, bueno, yo llevo orando, llevo clamando, yo quiero servirle a Dios, yo vengo sirviéndole a Dios y estoy como esmerándome para alcanzar el ministerio, el llamado, el liderazgo que el Señor me ha prometido y yo veo que trabajo y trabajo, pero yo no veo el resultado de eso y eso trae desánimo. Cuando uno no ve un progreso en lo que está haciendo, cuando uno no ve un progreso en lo que está luchando, en lo que está trabajando y pasan años y años y años y no se ve el resultado, entonces uno dice, entonces todo este trabajo ¿para qué ha sido? ¿Ha sido en vano? ¿Ha sido perdido? Y esto nos ataca a nosotros, puede que celestialmente o espiritualmente no sea en vano, pero si nosotros no vemos ese resultado, nos vamos a desanimar y el desánimo nos trae inconstancia y el desánimo nos puede traer incredulidad y el desánimo nos puede traer que nos apartemos porque nosotros sentimos que es como perdido todo intento que se haga y de ahí que sea tan importante porque todos vamos a tener, digamos que en un esfuerzo de trabajo laboral podemos tener un desánimo, en el amor podemos estar desanimados porque estoy entregando todo en una relación. Estoy poniendo un esfuerzo, estoy poniendo amor, estoy poniendo comprensión, estoy poniendo cariño, estoy poniendo paciencia, estoy poniendo tolerancia, pero no veo que el otro ponga nada, o sea, no veo un resultado de toda esa negación y el otro, no hay nada por el otro lado, entonces eso trae desánimo.
¿sí? Cuando uno se dedica a enseñar y a enseñar y a enseñar, y cuando uno va a mirar sus estudiantes y resulta que no saben nada, o no aplican nada, o no practican nada, pues uno se desanima y uno dice, pero todo lo que se ha enseñado, por ejemplo, yo creo que si Dios viniera por su iglesia en este momento, pues no vienes porque está desanimado, porque llevamos años conociendo la Biblia, llevamos años conociendo la palabra de Dios. Hoy precisamente le decía a alguien, le decía, o sea, por lo que te escucho hablar, pareciera que no fueras cristiano, ¿sí? Porque eso que dices no es de un cristiano, o sea, no estás siendo bibliocéntrico para que seas un cristiano. Llevamos años en la iglesia, años de evangelio, años de palabra, años aprendiendo a amar al prójimo, aprendiendo de misericordia, aprendiendo de sanidad interior, aprendiendo de restauración, aprendiendo de perdón, aprendiendo de soportarnos los unos a nosotros. Y cuando vino la hora del examen, nos reventamos. Eso puede generar que desánimo, hay un desánimo y que vemos en la iglesia, hay un desánimo por las cosas que pasan, hay un desánimo porque si tuviéramos menos desánimo, pues estaríamos más comprometidos, más deseosos de estar en la presencia de Dios, de orar, de ayunar, de predicar el evangelio del Señor Jesucristo, pero de ahí que sea tan importante este tema. Si nosotros estamos esperando un resultado humano, nos vamos a desanimar, porque de los hombres se puede esperar cualquier cosa, pero si nosotros estamos esperando es en Dios, pues me llama la atención Abraham, ¿no? Abraham es un ejemplo de tesón y de mucha, ¿cómo le digo yo? O sea, de algo que nos debe asombrar a nosotros, porque él no vio la promesa, pero caminó siempre en la promesa que se le había hecho. No la promesa de Isaac, sino de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. No la pudo ver con sus propios ojos, pero él caminó sobre esa promesa, y esa promesa se cumplió cuando él ya estaba en la presencia de Dios, cuando ya había logrado su plan, el Señor con él en su vida. Pues él caminó, aunque no vio con sus ojos, pero persistió y creyó, como viendo al invisible, como dice la Escritura. Y bueno, vamos a concluir con 2 Corintios 6, capítulo 6 de 2 Corintios, versículo del 8 al 10. Lo voy a leer acá porque ustedes son tan diligentes que me desaniman, Dios. Me desaniman con su diligencia. Dice entonces 2 Corintios capítulo 6, repito ahí, versículo 8 al 10, dice así: por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Amén. Es la historia del apóstol Pablo, ¿no? Aparentemente todo estaba en contra para no dar nada, ¿sí? O sea, dice acá, ¿no? Los contrastes, eso es un contraste paradójico. Dice acá, como desconocidos, pero bien conocidos. O sea, ¿ustedes quiénes son? Pero conocidos por todos por causa del mismo evangelio, ¿no? Y luego dice, como moribundos, mas he aquí vivimos. Cada uno de nosotros posiblemente haya un momento donde se sienta un Lázaro, un moribundo, un enfermo lleno de llagas, porque digamos que el Lázaro podía ser un detonante para uno desanimarse. Si ve la vida de Lázaro se desanima, pero si ve el final de la salvación de Lázaro, pues se anima. Y muchas veces el camino en la vida es desanimante, pero la victoria en el reino de los cielos debe animarnos a todos. Por eso es que el Señor nos habla que nuestra ciudadanía no es terrenal, se cayó el internet.